que no se cuente cómo y dónde la asesinaron, tenemos que hacer algo mucho más frente al asesinato de 7 mujeres diarias. Tenemos que explicarle a la población que es un delito discriminar a las mujeres. Tenemos que contar cómo la discriminación es el caldo de cultivo de la violencia contra las mujeres. Tenemos que contar mucho más frente a los casi 500,000 nacimientos de madres menores de 18 años. Las mamás las descuidan, lo escuché en el radio. ¡Qué tontería! Los padres, los tíos y los abuelos las violan. Tenemos un poco más de 100,000 nacimientos de niñas entre 11 y 13 años. Esto es un horror. Y tiene que ver en cómo se establecen las relaciones entre hombres y mujeres. Y cómo la sociedad consiente y cree que a las mujeres lo que hay que hacerles es reprenderlas, controlarlas, abusando de ellas. Ya lo sé, y con esto termino, que lo que digo son solo provocaciones. Algunas mujeres periodistas que son asesinadas, perseguidas y hostigadas, lo son en ese amplio espectro de la violencia que muchos de nosotros, hombres y mujeres, consideramos en nuestros textos como algo natural y sin importancia. Se puede deconstruir esa realidad y aprender una nueva manera de mirar la vida y de escribir, por lo tanto. Tenemos que dejar de pensar que la labor principal de las mujeres es solamente la familia. Porque fíjense ustedes, las mujeres estamos trabajando para que nuestros niños coman y a veces nuestro marido borracho, ¿verdad? ¿Quién educa hoy a las niñas y los niños? La televisión, la internet, el profesor en huelga, las noticias amarillas y violentas. Tenemos que dejar de pensar que las mujeres solamente tienen como papel tejer y bordar y amar a sus queridos esposos que frecuentemente las asesinan. Creo que la defensa del derecho a la información pasa necesariamente por prevenir la violencia. Necesitamos mayor seguridad para que todas las y los periodistas podamos ejercer sin temor y sin acoso nuestra profesión, sin duda. Pero necesitamos exigir a las autoridades el buen funcionamiento de los aparatos oficiales de protección, sin duda. Necesitamos un refugio con todas las capacidades para atender a quienes huyen de los lugares donde los persiguen. Pero necesitamos también no solo reclamar nuestra libertad de expresión, sino hacernos cargo de mantener y promover en nuestros espacios, los derechos humanos de nuestras compañeras y por lo tanto de todas las mujeres, reconociéndonos como iguales y dejando de consentir los abusos del jefe de información o del director del medio o de nosotros mismos cuando tenemos un poquito de poder en el medio donde trabajamos. Muchas gracias. Compañeras y compañeros, agradecemos mucho a Sara Lovera en esta apreciación, como ella ha dicho, de la realidad. Y Sara, yo estuve a punto de decirle a los compañeros que siempre eres en tus disertaciones provocadora, y yo pensé que tenía el riesgo de ser chabacano, pero tú mismo así te calificas. Provocadora, entonces, siempre Sara ha puesto en la mesa, compañeras y compañeros, esta cuestión de los derechos humanos, ¿no? De los derechos humanos, de la libertad de expresión de las mujeres, y hay fondos en esta disertación que ella hace y que tiene que ver efectivamente con esta capacidad que tenemos de lograr una igualdad entre varones y mujeres. Está la disertación de Sara, están sus conceptos, está su provocación, y ustedes tienen la palabra para participar. Pues muchísimas gracias a la Sara Lovera, mi amiga de muchos años y militante. Bueno, al Sindicato Nacional al cual orgullosamente pertenecemos, al SNRP,
a los compañeros de todas las instituciones del sindicato canadiense, del instituto, la Federación de Periodistas. Es un verdadero placer y honor estar aquí y un enorme compromiso. Ahora bien, cuando Sara dice que es provocativa, bueno, nosotras venimos de Oaxaca y en lo personal yo fui maestra y toda mi vida desde que yo fui activa estuvimos luchando con la que hoy no lo verás, incluso el Estado como tal ha tenido una política maquiavélica y perversa. Entonces en el feminismo hay algo que no se dice, porque efectivamente hay cuestiones que afectan no solo a las periodistas, que hoy es el enfoque central que se tiene en estos temas, a las mujeres periodistas que efectivamente en las últimas décadas salen a disputar el trabajo con los hombres. Pero sin embargo, si están algunos de acuerdo conmigo, tenemos que analizar qué significa el Estado, aunque no esté muy actualizado quizá mi término. Se maneja en tres esferas, desde mi opinión. Por un lado, efectivamente, la esfera ideológica que trastocaba Sara, en el papel del periodismo acerca de no reproducir las ideas machistas o patriarcales y no enfocar nada más de manera rojiza la violencia, la violación, darle otro enfoque, etcétera, ¿no? Entonces, estamos de acuerdo. Pero también en el magisterio nosotros decimos que capacitamos la fuerza de trabajo o de no trabajo, porque el problema del desempleo, uno de los grandes generadores de violencia, el desempleo, en la clase trabajadora, con lo que ayer se trataba de afirmar y reivindicar clase trabajadora. En el feminismo, compañeras y compañeros, hay cuestiones que nos identifican a las mujeres, y sí es cierto que las ricas también lloran, en Polanco, pero no van a hacer lo mismo que las campesinas que lloran porque es casi diario, no les dan de tragar, o el marido las agarra de los pelos y las patea, perdón, no es lo mismo. Y como mujeres que nos duele nuestra opresión en esa definición del Estado, que nos han interiorizado durante miles de años, nos han domesticado, casi como se domestica el ganado. En la historia vamos a revisar eso, porque familia, vemos de la palabra familius, de dónde viene. Yo creo que no solamente el periodista, no solamente la maestra y el maestro. Yo sé y estoy de acuerdo y hemos estado en contra de la lucha contra la violación. Caray, yo fui maestra y qué rock and rolls me echaba para poder agarrar al padre o al tío en el Estado de México y en el DF donde yo laboré, para que pudieran dar la cara contra la violencia contra las niñas de primaria, de quinto y sexto año, porque yo no trabajé en secundaria. Es una enorme trampa que le ponen al magisterio a quien se atreve a denunciar esto, Ajá. No solamente eso, sino con otros problemas. Me topé desde antes que se supiera el tráfico de órganos y de lo que se hace con las niñas y niños para venderlas como objeto sexual o para sus órganos y todo eso. Sara debe de recordarme, porque en una ocasión la fui a buscar y vimos a Yolosóchil Casas, porque nos secuestraron a un alumno al que se rescató de inmediato, y los mismos agentes dejaron libre a los secuestradores, dejaron al niño cerca de su casa. Estamos viviendo, y tenemos que estar conscientes, un enorme país viciado, en donde claro que la mujer lleva una de las peores cargas, y peor aún si pertenece a una clase más desposeída. Incluso la llamada clase media está hoy más proletarizada, si les vale el término, ¿no?, que otras más cercanas. Bien, por eso, perdón, la diferencia es que yo digo, no es lo mismo, pero claro que también a una joven señora o vieja señora de Polanco, porque hay de todo, no nada más las bonitas y jóvenes, también las señoras grandes y las niñas pueden ser objeto de violencia y violación, por supuesto, y tenemos que estar en contra de eso y denunciarlo, ¿sí? Pero cuando hablamos del problema que hoy han querido desaparecer porque se dice que el marxismo ha muerto, yo creo que no, que al contrario, como método de investigación no hay otro sociológicamente que vea esto. El mismo Marx decía que la primera forma de servidumbre, dice en El Capital, es la servidumbre que el hombre hace hacia la mujer, y la mujer es la primera, no sé si dijo no víctima, pero la que sufre esto, ¿no? Bien. Entonces, además radicamos, yo tengo ya más de 15 años en el estado de Oaxaca, donde nací. Entonces, lo que yo le puedo decir es que ahí se atraviesa un problema de clase, que ha sido una ofensiva brutal, porque ya hoy la maestra y el maestro no solamente no puede dedicar lo que no se le perdona que haya propuesto a sus hijos para que tengan una plaza de trabajo, ya no tienen después del 85 el derecho a una pensión por jubilación, ya están por contrato, lo que antes preveíamos en algunos encuentros de trabajadoras y trabajadores, y ahora están por contrato beca, ¿sí?
todos los derechos laborales que se habían conseguido. Por lo tanto, había que golpear hasta los líderes charros, empezando con Jongitud, luego el Bester, ¿sí? Y todo eso porque tenían sus bases de poder que nacieron para beneficiar a los gobiernos del Estado, ojo, hasta que también la ofensiva mundial de estructurar, no reestructurar, de destructurar a la clase trabajadora, ¿sí? Pues también nos golpeó. Y hoy el sindicato está como si no estara, dijera mi paisano Andrés Enestrosa, está como si no estara. Y sí hablo desde ese enfoque. Efectivamente hay violaciones a niñas y a niños en el estado de Oaxaca. Hay cosas terribles y es uno de los estados donde hoy la alerta de feminicidio debería de ser impuesta como me platicaban ya en Morelos, ¿sí? Y se está reclamando incluso a nivel nacional. Y claro que sí. Pero en estas esferas del Estado, los medios de comunicación, el magisterio, las religiones, etcétera, van afirmando el status quo, que la sociedad viva y se mantenga como está, y etcétera, ¿no? Si esto no le funciona, están las leyes, pero ayer nos decían, ¿no? Lo que eran las leyes para el que sí tiene, pero sin embargo se mueve en esa contradicción con lo que explicaban de la Corte Internacional para los Derechos. Pues tenemos que buscar la esperanza, decía ayer Daniel Reséndiz, el horizonte, algo por allí. Aquí los testimonios brutales han habido efectivamente de los compañeros, por ejemplo, de Guerrero, en donde nadie se pudo dejar, yo creo, de conmocionar. Bueno, déjenme decirles, por favor, que un día antes que asesinaran a un compañero del sindicato, estuvimos en Coyuca de Benítez, una delegación del Istmo. Está el compañero Arceta, que no me va a dejar mentir. Y no lo podíamos creer cuando regresamos y nos dimos cuenta la situación que privaba también tan duro en el estado de Guerrero. Y a la esposa del compañero, pues también la mataron. Y al último mataron también después al hijo. Esta situación de violencia generalizada en el país, por supuesto que es terrible, y en el periodismo se tiene que, pues, abatir.